Gloria al Señor Todopoderoso. Tengan todos muy buenas tardes. La paz de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros y con todos los que nos siguen en las naciones, en nuestro canal de televisión. Esperamos que este mensaje, esta enseñanza penetre a lo profundo del corazón y seamos activados en las misiones, que es el propósito. Teniendo en cuenta lo que dice la Escritura en Mateo 28:19, por tanto os digo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos un aplauso al Señor, nos colocamos sobre nuestros pies para orar y colocar este tiempo hasta junio en estos dos diplomados en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te honramos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu amor, favor y misericordia. Gracias por este privilegio que nos das de estar aquí delante de ti como un solo hombre. Hemos venido a alabarte, a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida. Rogamos que cada palabra que salga de mi boca sea espíritu, pero que también sea vida. Y que la gente que está aquí, mis estimados hermanos, y toda la gente que nos ve en los países que se han inscrito para participar de este hermoso diplomado, sean bendecidos. Desde ya, bendiciones mil, y que Dios nos ayude. Derrama espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor, espíritu de dominio propio, y ensánchanos la mente, ensánchanos para vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén. Un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Santo. ¿Cómo han pasado tiempos sin vernos? Los antiguos alumnos, tiempos sin vernos, la gente ansiosa por entrar a estudiar, pero bueno, hemos dado el primer lugar al Señor en otro tipo de actividades. Otro tipo de actividades que hemos centrado, pero aquí estamos en obediencia, cumpliéndole al Señor y con mayor cobertura para el seminario. Ahora no solamente lo disfrutan ustedes, sino que muchos países lo están disfrutando ahora mismo y recibiendo la capacitación. Amén. Bien, vamos a iniciar. Ahí está el manual, lo tiene nuestra nueva secretaria. Bendito sea Dios. Vamos a iniciar con una cita bíblica. Y yo no sé si ustedes a veces se acuerdan cuando yo he dicho que lo que me enseñó un misionero en el Perú, los 3 tipos de personas que se necesitan en la obra misionera y dentro de la iglesia: las rodillas de los que oran, los pies de los que van y las manos de los que dan. Quiero que comencemos anotando estos 3 principios dentro de la obra misionera. Dentro de la obra misionera hay 3 principios básicos que son menester que ninguno de nosotros lo obvie o lo olvide. En el campo misionero se necesitan las rodillas de los que oran, se necesitan los pies de los que van y se necesitan las manos de los que dan. Los 3 son necesarios.
para poder tener un éxito en la obra misionera. A la mayoría de gente que están aquí, que nos ven en televisión, sé que Dios le ha dicho que va a ir a las naciones, pero se necesita un equilibrio en estas tres áreas. Se necesitan las rodillas de los que oran, las manos de los que dan, para que si usted, Dios le ha dicho que va a ir a las naciones, pueda hacerlo. Sin rodillas y sin manos, el que Dios le ha dicho que va a ir, difícilmente pasará de Campeche. Estos tres ingredientes se necesitan. Y a modo introductorio, en la primera clase quiero hablar de ellos. Quiero hablar de las rodillas, quiero hablar de las manos y quiero hablar de los pies. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y quiero que abramos las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta cita no está en el manual, porque está en televisión, que se les enviaron los manuales. Anótela, debe tener aparte un cuaderno y un lapicero. Hay cosas que voy a enseñar que no están en el manual. Aclaro a los que nos siguen en radio y TV. Esta primera parte no está. Me la dio el Señor ahorita, está fresquecita. Acaba de salir del horno, de la panadería. Y quiero iniciar el diplomado por allí. Hechos 16. Me voy con Cristo, del 1 al 5. Santo es el Señor. De gloria a Dios mientras busque la Biblia. Hechos 16, del 1 al 5. Y este pasaje a mí me gusta porque con él fue que me profetizaron e inicié las misiones hace años en Bogotá, en una campaña que me invitaron evangelística, que ahí el Señor me hizo el llamado a las misiones. Me recuerdo que me pasó, fue en una iglesia de los soldados de Jesús. Hubieron dos profetas, un misionero y un profeta. El menor de los dos tenía como 62, entre 62 y 65 años. El otro pasaba de los 70. Yo era el predicador. Ellos, antes de que me pase el pastor de la iglesia, ellos dicen, queremos hacer algo aquí. Eran amigos del pastor, subieron, me señalan y me dice, el hermano que va a ser el predicador, le pedimos que suba aquí al púlpito. Y lo primero que hacen cuando yo subo al púlpito, estos dos señores misioneros, es abrir en Hechos 16, del 1 al 5. Yo quiero iniciar el diplomado con esta cita, que dice así: después llegó a Derbe y a Listra, está refiriéndose a Pablo y a Sila. Pablo y Sila, que vienen haciendo esta obra misionera, dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado como Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, o fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo y Silas encomendando a Timoteo a la obra misionera. Recuerdo que así recibí el llamado a las misiones. Me suben al púlpito
y el mayor de los dos dijo: así dice el Espíritu Santo. Este es el Timoteo que va a ir con nosotros a la obra misionera. Ellos iban a hacer una obra misionera a Sudamérica por fe, que el Señor me escogió a mí para que yo los acompañara. Allí comencé a hacer misiones. Viajamos por toda Sudamérica por fe. Por fe. Yo le debo mucho a esos dos misioneros. Después más nunca los vi. Son ángeles. El Señor ahí me ha puesto 3 ángeles en el camino. Y uno en cada etapa de mi vida. Uno en cada etapa. Para enseñarme, guiarme, corregirme y guiarme al propósito de Dios. Hoy en día estamos otra vez en la flor de las misiones, ministerio que habíamos dejado un tiempo por causa del pastorado, pero que todo en su tiempo Dios lo va haciendo hermoso y perfecto. Se ha activado nuevamente el ministerio apostólico a las misiones y queremos que usted se active también en ello. Denle un aplauso al Señor. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta parte. ¿Somos llamados todos a hacer misiones o solamente algunos somos llamados a hacer misiones? ¿Qué dicen ustedes? Todos podemos hacer misiones, pero no todos tenemos un llamado misionero. Pues eso es algo que es en todas las áreas. Todos podemos echar fuera un demonio, pero no todos tenemos un ministerio de liberación. Debemos entender los principios de Dios. Debemos entender los ministerios como están establecidos por Dios en ese orden de ideas. Entonces, si abrimos el manual para ver la definición de lo que son misiones y lo que es misionero, aquí vamos a encontrar algunas verdades importantes. Dice: definición de misiones. Los que están en TV pueden abrir el manual. Dice: diplomado en misiones, el nombre del expositor, la ocupación y el lugar de residencia. Luego de esto encontramos que dice definición de misiones. Vamos a leer qué dice de la misión en cuanto a definición. Dice: es el estudio práctico de cómo cumplir ¿qué? ¿Cuál es la gran comisión? La que encontramos ¿dónde? Mateo capítulo, versículo, textualmente en el 19. Entonces, debemos encajar el término, el significado de misiones con el pasaje de Mateo 28, 19. Me dice así, de la siguiente manera: es el estudio práctico de cómo cumplir la gran comisión hoy día. Hoy día. Se considera como ser el vocero apto, como impartir el evangelio efectivamente, cómo hacer la obra misionera, cómo amar a los pobres, cómo discipular al nuevo creyente y cómo establecer una iglesia apostólica con conciencia del reino de Dios. Ahí encontramos la definición de misión. Mira todo lo que abarca. Abarca la gran comisión, abarca la misericordia por los pobres, abarca el discipulado, la formación del nuevo creyente y el establecimiento de iglesias apostólicas con misión del reino. La obra misionera es algo hermoso, mis hermanos, a su nombre. Ahora, vamos a ver el segundo inciso o la segunda definición. Vamos a ver ahora lo que es la definición de misionero. A ver, pregunto, ¿cuál es la definición de misiones? Es aquella que abarca la gran comisión y que se encarga de establecer el reino
a través de los discipulados, de la misericordia a los pobres y el establecimiento de iglesias apostólicas con visión de reino. Todo lo que abarca misiones. Ahora, ¿qué es misionero? ¿Qué es lo que queremos levantar? Misioneros. Se llama misionero aquella persona cuyo objetivo principal es el anunciar el evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Repito, definición de misionero. Se llama misionero aquella persona cuyo objetivo principal es el anunciar el evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Entonces el misionero siempre debe tratar de llegar a lugares donde otros no han llegado, a gente a la que no se le ha anunciado el evangelio. Aunque Dios coloque conexiones divinas de gente que sí conocen para llevarnos a gente que no conoce. ¿Entienden? Pablo tuvo muchas conexiones divinas en su viaje misionero. Timoteo fue una. Era de madre creyente, aunque de padre griego. Timoteo fue una conexión divina en un momento determinado. Y fue Timoteo clave o pieza clave en la obra misionera en Asia. O sea, dentro de la parte ministerial, Dios va a colocar en los misioneros conexiones divinas, o sea, gente que son del reino, gente que conocen de Cristo, del Evangelio, para poder alcanzar a los que no conocen del Evangelio. No sé si me hago entender. En otras palabras, no se puede hacer misiones solo. Donde quiera que uno va, necesita una conexión. Si donde quiera que uno va, necesita una conexión, ¿cuál debe ser la oración de nosotros? Repito, allí encontramos a un Pablo y a un Silas escogiendo a un Timoteo para encomendarlo a la obra misionera. Una conexión se llama eso. Si las conexiones en la obra misionera son necesarias, ¿cuál debe ser nuestra oración a Dios? Orar que se abran puertas. Escriba eso. Toda persona que tiene llamado al apostolado, a las misiones, debe orar que se abra puertas. Señor, abre una puerta todos los días. El misionero se debe cansar de lo mismo. Abre una puerta, Señor. Abre una puerta grande, Padre. Abre una puerta que nadie haya entrado por ella. Abre una puerta que yo pueda ser un canal de bendición. Pues muy importante. Allí comenzamos a conjugar los tres ingredientes: rodilla, manos o pies, en esa oración. Ábreme una puerta, Señor. Diga conmigo, ábreme una puerta, Señor. ¿Cuánto quieren que el Señor les abra puertas? Todo el mundo quiere que el Señor le abra puertas nuevas y cosas diferentes. La gente se cansa de lo mismo. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, abre una puerta. Ábreme una puerta, Señor. Bendito sea Dios. Vamos a la Escritura para comenzar a encajar estos tres ingredientes, como son manos, como son pies y como son rodillas. En 2 de Corintios, anote todo esto por favor, que no está en el manual. Insisto, los que nos siguen en TV, anote estas citas que no están en el manual. 2 de Corintios 2. Bendito sea el Señor. Del versículo 12
al 14, dice la Escritura. ¿Lo tenemos? Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, es una necesidad que en el misionero nuestra oración sea: abre una puerta, Señor, quiero servir, ábreme una puerta. Dice: aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. O sea, todo el tiempo nosotros debemos tener esa necesidad. Abre una puerta, Señor, no quiero lo mismo, quiero ir donde hay la necesidad, quiero ir a las naciones, Señor, a predicar tu palabra, a llevar ofrenda, a llevar ropa. Entonces hay muchos tipos de hacer misiones. Yo conocí un misionero dominicano llamado Melitón, un hombre moreno como yo, de 1,90. Él estuvo aquí en Barranquilla. Nosotros aprendimos mucho de él. Él era misionero, pero no predicador. ¿Saben cómo eran las misiones que hacía Melitón? A él en Nueva York recogía 10, 15 mil dólares y lo compraba en ropa y en víveres. Y viajaba a las naciones, pero a lugares humildes, a lugares pobres, a darle a la gente humilde de esas bendiciones. Y después él se devolvía. Era dominicano, pero radicaba en Nueva York, contento de que le había servido al Señor en esa forma. No era que no predicara, él decía: Cristo les ama, reciban esto de parte de... Pero la esencia de su ministerio no era establecer iglesias, porque la esencia del apostolado es establecer iglesias. ¿Para qué es la esencia del apostolado establecer iglesias? Para que la gente de la comunidad donde se estableció esa iglesia se salve. Esa es una de las necesidades grandes en el campo misionero. Establecer iglesias para que la gente de ese barrio, de esa comunidad, se salve. No tengan excusa. Que la tuvieron cerquita, la tuvieron a merced para que entregasen su vida a Cristo. El misionero después debe irse. ¿Y quién queda ahí cuando el misionero se va? Pregunto. Ahí debe quedar una familia pastoral. En el Viejo Testamento un pastor, en el Nuevo Testamento una familia pastoral. Porque eso vale oro. Eso que acabo de decir vale oro. En el Viejo Testamento el misionero dejaba un pastor. En el Nuevo Testamento el misionero debe dejar de legar de esa nueva iglesia una familia pastoral. Cuando hablo de una familia pastoral me refiero a un hombre, a una mujer, y si tienen hijos, que sean creyentes y que también suban al púlpito de esa nueva iglesia comprometidos alabando al Señor. Entonces vemos que las misiones comienzan a cambiar en amplitud de ensanchamiento por la oración de un hombre que dijo: ábreme una puerta, quiero algo diferente. Del don que tú me has dado, quiero llevarlo a esos lugares donde tú me estás abriendo puertas. Ese fuego por misiones. Vamos a ver otra cita. Primera de Corintios 16:8. Me voy con Cristo. Abra la boca y salte al Señor. Primera de Corintios, capítulo 16, en el versículo 8. ¿Lo tenemos? Mire que dice la Escritura. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué?
Ok, miren lo que dice. Pablo viene haciendo una correría misionera. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué iba a estar en Éfeso hasta Pentecostés? Dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Aleluya. Entonces la oración del misionero es que Dios le abra una puerta grande y eficaz. Cuando hablo de eficaz es que no sea una puerta grande para pasear, que sea eficaz porque Él va a trabajar y a producir para que esa comunidad donde Dios le está abriendo la puerta tengan la oportunidad de salvación y de restauración. Amén. Hay una diferencia. ¿Para qué quieres que Dios te abra puertas grandes? Tú que no ves en televisión, ¿para qué quieres que Dios te abra puertas grandes y eficaz? Para poder servir a Dios en las misiones. La Biblia dice por allá en Romanos, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Y hay hoy por hoy un alto porcentaje, que lo vamos a ver ahorita, todavía de gente en el mundo que no ha sido predicada por el Evangelio de Cristo. Acuérdese que una de las últimas señales es que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces todavía el 25% de la raza humana no ha sido predicada, según la última estadística que fue en el 2010. Bueno, han pasado años, pero en el 2010 el 25% de la población mundial no había sido predicada. Y mire cómo se ha multiplicado la gente del 2010 hasta acá, cuánta gente no ha nacido y cuántos que eran niños ahora no son mayores de edad. O sea, si hacemos una ecuación aquí de la gente que ha sido predicada del 2010 para acá con respecto a los que han nacido y los que han pasado a la mayoría de edad del 2010 para acá, la diferencia muestra que va creciendo de un 25 a más, no a menos. Señor, ábreme una puerta grande. Esa es la oración de un misionero. ¿Para qué quiero una puerta grande? Sencillamente porque quiero ir. Soy pie. Soy pie. Dentro de estos tres ingredientes, pies, mano o rodilla, si tú eres pie todo el tiempo vas a decir abre una puerta. Porque si Dios te abre una puerta, tú quieres entrar por ella. ¿No es así? Vamos a ver qué dice la Biblia en Hechos 14. Me voy con Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 27 al 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 27 al 28. Dice, y habiendo llegado y reunido con la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había ¿qué? Abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esta gente cuando llegaba a un lugar servían, y cuando regresaban nuevamente del lugar donde salieron venían contando como niños todo lo que Dios hizo. Voy a leerlo nuevamente. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, esta es otra característica que hoy se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Bueno, primero voy a decir cuál es la característica.
que los misioneros se quedaban mucho tiempo en los lugares. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba naciendo y era menester, era necesario que el misionero durara un año discipulando, evangelizando, ganando almas, rompiendo las cadenas de demonios territoriales que hubiese en ese sector. Hoy en día, ¿por qué un misionero no demora tanto tiempo en un lugar? Porque el evangelio hoy se ha propagado, y en la mayoría de lugares donde uno va, el evangelio ha sido predicado en un alto porcentaje, y es muy fácil, escuche, lo digo por experiencia, comparado como lo pasaron los apóstoles bíblicos, hoy en día es muy fácil hacer misiones. Cada día con todo eso, comparado con lo que vivieron los apóstoles bíblicos, la diferencia del misionero bíblico con el misionero de este siglo es abismal. Ahora, otro factor que ha ayudado a la gran diferencia, la tecnología. ¿Saben cuál era el medio de transporte en la época de los apóstoles? Las embarcaciones, y no embarcaciones con esos motores fuera de borda como los que hay hoy en día, que usted coge un buque de esos y va desde Miami a Nueva York en un día. No, duraban meses en el mar, encallando en puertos para poder llegar a los destinos finales, y muchas veces naufragaban, para que sepan. Y les tocaba llegar a tierras donde jamás se había hablado del evangelio, a tierras paganas, donde hablar de Cristo, eso era un pecado de muerte. O sea que por regla muchos iban a morir para que el evangelio pudiese asentarse en esas poblaciones. A eso es lo que llaman muchos los hombres que pagaron un precio para que hoy nosotros estemos disfrutando de este evangelio más fácil, más liviano, y que debemos aprovechar que esos hombres sirvieron a Dios de esa forma. Hoy en día las misiones son diferentes. Y ahora mismo lo estamos viendo, aquí estoy enseñando, pero ¿saben cuántos países nos están viendo? Como en 8 países, y en casi toda Colombia, para que sepan. Porque la tecnología ha ayudado a eso. Los avances, en el libro de Daniel capítulo 7 dice que la ciencia, ¿qué dice? Aumentará. Entonces, este ejemplo que estoy colocando, una tipología de lo que dice Daniel capítulo 7, que la ciencia ha aumentado. ¿Para qué quiero ser pie? Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies que los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Alabado sea su nombre. Entonces, en Hechos 14:27 termina diciendo, mi alma te alaba. Dice, habiendo entrado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Apocalipsis 3:8. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Mi alma alaba al Señor. En el versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Escuche, Dios conoce tus y mis obras. Dios las conoce.
aún las que practicamos en la alcoba más secreta, dice la Biblia. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una ¿qué? ¿Una qué? Una puerta abierta. Hay puertas que están cerradas y que uno quisiera entrar. Dice, una puerta abierta. Una puerta abierta. Cuando Dios, escuche, le abre la puerta a alguien, es porque quiere un propósito con ese alguien en esa puerta. Si la puerta se cerró, es porque Dios no quiere propósito. No diga que el enemigo, porque Jesús dijo, cuando yo abro y cuando yo cierro, ahí, no lo meta por ningún lado aquí. En el campo misionero eso no se vale. ¿Por qué? Porque el misionero va para adelante. Y si tiene la mente, dejen que el diablo y el diablo y el diablo se vuelve loco. Nada más hablando de lo espiritual, cuando te vayas a enfrentar a lo cultural de ese pueblo para donde vas. Por eso es importante que en este diplomado aprendamos si nosotros somos pies. No todos dentro de las misiones somos pies. Ay, yo quiero hacer misiones. Vamos a mandarlo para el monte para ver si es verdad. Ahí es donde Dios te va a probar si tú realmente tienes llamado a hacer misiones. ¿Tú crees que mandándote para las naciones de salida, Dios va a comprobar si una persona tiene misiones? No. Ya después que pasó por el monte y por lo pequeño que le abre la puerta, dice, tiene llamado, no se va a desviar. Pero lo primero que Dios va a hacer son cosas pequeñas en el nuevo misionero. Y la gente que no ha pasado por el monte es porque otro ya pagó ese precio y se pegó de un ministerio que ya pasó todas esas etapas, y esa gente sí, como Timoteo. Timoteo de seguida fue a Asia, pero Pablo fue a Decápolis para que se... Y Pedro fue a donde estaba la mujer de los 5 maridos. ¿Cómo que se llama esa población? Samaria. Los samaritanos eran gente apartada de Dios y no se gustaban con judíos. Allá estuvo Pedro predicando el evangelio, donde lo tradicional ahí era la hechicería y la idolatría. No como cuando uno llega a Haití. ¿Usted sabe cuál es la religión número 1 de Haití? El vudú. El vudú en este país es una brujería, es una religión. La principal religión de Haití es el vudú, o sea que la brujería es normal. Y un misionero va a llegar a Haití a predicar el evangelio, tiene que ser que vaya respaldado por rodillas, por pie y por mano. Porque la religión primordial de los haitianos se llama el vudú. O sea que ya practicar la brujería no es pecado para ellos. Sabemos que para Dios sí. O sea, es legal. Usted va a un país como Cuba. En Cuba también la mata de la religión allá es la santería. Por eso es que son países donde están sumidos totalmente en la miseria. La gente dice que eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Lo mismo que está pasando ahora en Venezuela. Hasta el billete de Venezuela se vino a la ruina porque en el mismo billete metieron las 3 potencias. No, que eso no es nada, eso es todo. ¿De que estamos hablando de cosas espirituales? Venezuela se ha autodeclarado en bancarrota.
Porque el mismo gobierno no sabe qué hacer. El único sabemos que puede restaurar Venezuela es Cristo. Es Cristo, que se levanta un hombre de Dios lleno del Espíritu. Y que el pueblo, Dios le abra el entendimiento. ¿Para qué quiere ser pie? ¿Para qué quieres que Dios te abra una puerta grande y eficaz? Mira lo que dice en Apocalipsis 3:8, es aquí, te he abierto una puerta grande. ¡Entra! Ahora, después que entre, ¿qué vas a hacer? Por eso es que es necesario que el misionero sea capacitado. Sea capacitado. Es necesario que nosotros aprendamos qué vamos a usar o cuáles son las herramientas que nosotros vamos a utilizar en este campo cuando estemos frente a la gente que tiene otras creencias. Porque nosotros vamos a llegar a la gente a cambiarle las creencias en cuanto a la fe. No es hablar de política, ni de negocios. ¿Cómo se vería un misionero que va a otro lugar hablando de negocios? Vendiendo revistas. No, el misionero, el propósito para el que Dios le abre la puerta es tratar de cambiarle la mentalidad en cuanto a la fe a la gente. Eso es todo. Llevarlo a Cristo, a que se salve. Cuando ya una nueva criatura está nacido por el Espíritu, ya usted puede hablar otro tipo de tema. Mientras tanto no, porque entonces tendría el propósito por el cual Dios le abrió esa puerta. Y así como se la abrió, también a mucha gente Dios le ha cerrado puertas, porque no hicieron lo que Dios los mandó a hacer. Dice, me pidió que le abriera esta puerta para esto, pero está haciendo esto. Se la voy a cerrar. Se cierra. Entonces, ahí vemos claramente que si somos pies, nuestra oración debe ser: Señor, ábreme una puerta. Hasta ahí estamos claros. Se necesitan los pies de los que van, pero también se necesitan las rodillas de los que oran. Vamos a ver cuáles son las rodillas de los que oran. Vamos a estudiar esta parte de la oración de los misioneros en el libro de los Hechos, capítulo 14, del 23 en adelante. Me voy con Cristo. Hechos, capítulo 14, versículo 23. Dice la Escritura: y constituyeron, ¿qué constituyeron? Ancianos. Lo que le hablé a cada iglesia, que era importante, si ya usted tenía más de 3 años pastoreando, constituir una o 2 parejas de ancianos. Eso es apostólico. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo ¿qué? ¿Y qué más? Oración y ayuno. Y habiendo orado y con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Mira cómo se movían ellos de un lugar a otro. Nunca estaban quietos porque eran pies, pero había gente como orando y ayunando. Habían ancianos diciendo: guárdalos, diciendo: ábreles puertas, diciendo: envía gente que les supla, para que sigan hablando las buenas nuevas y rompiendo cadenas. Ahora en el 26 dice: y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia,
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Gente que dentro de la obra misionera se constituyen como rodillas. Y esto es muy importante. Las puertas se le van a abrir a los pies si las rodillas de los que oran, oran. Yo muchas veces he sentido esa oración, que las cosas se me hacen tan fácil y yo, hay rodillas orando. Pero a veces se turnan difíciles porque no hay rodillas orando. Cuando hay rodillas orando, hay pies caminando y hay manos dando a su nombre para que el Evangelio de Cristo corra, fluya y sea glorificado el Señor. Miren otra cita de rodillas en Hechos capítulo 12, en el versículo 2. Esta es poderosa. Mi alma alaba al Señor. Perdón, no, esa cita no es. Colosenses, vamos a Colosenses 1:9. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, bendito sea el Señor, en el versículo 9 dice la Escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros. Miren lo que es la oración. No cesamos de orar por vosotros. El ministerio de intercesión dentro del campo misionero es muy importante. Es muy importante. Toda iglesia local debe tener un ministerio de intercesión. Por lo general, no que es necesario, son mujeres que tienen la disposición de tiempo, porque el hombre sale para la calle a trabajar. Pero a veces hay mujeres que tienen la disposición de sacar rato de su tiempo y levantar un ministerio de intercesión que se viene constituyendo como un escudo de ese campo y de esa obra misionera que hace la iglesia local. Entonces, ¿eres rodilla o eres pie? Tú vas, eres rodilla, eres pie. El que diga que va es porque es pie. El que diga que mejor se queda orando es porque es rodilla. No, yo no voy, pero cuenta con mis oraciones y mis ayunos. Es rodilla. ¿Qué es usted hasta ahora? Pastor, ¿se puede hacer las dos cosas? Se puede hacer las tres cosas, pero hay una que es la que va a marcar el derrotero del ministerio, porque en un 70% siempre fluyen esos. Que no puede salir a hacer obra misionera y decir no voy a ayunar en la obra misionera, eso no se puede, porque usted necesita, la gente lo necesita. Te vayas a trabajar, debe ayudar antes de ser el campo misionero. ¿Qué tal que usted es misionero y la gente lo venga? No, que está encerrado porque está orando y ayudando. No, usted luego hace misiones. ¿Qué es eso? Dile que venga más luego. No, el Señor te mandó, voy a establecer el evangelio, a predicar, a enseñar, a restaurar. Hay gente que invierte en los órdenes de Dios. No es así. Mientras usted está haciendo la obra misionera, otros están orando para que el Señor te abra puerta eficaz. Y a ese misionero debió orar, debió ayunar, debió colocarse en las manos de Dios antes de salir.
No es en medio de la batalla que lo va a hacer, es antes, para que cuando vayas a la batalla va ganada, porque ya tú en oración obtuviste la victoria en el nombre del Señor. Yo no sé cuántos cuando han estado orando han sentido la victoria de ellos. Y uno dice, está ganado. En oración ganamos. Cuando se enfrentan ya los que van tranquilos. Mire, para hacer la obra misionera hay que ir tranquilo, escriba eso. Imagínese un misionero que salga a hacer la obra lleno de carga y de problemas. No dejó su casa equipada. No dejó mercado en la casa, pero se perdió un mes. ¿Estará eso bien? Es eso. Yo no me voy a hacer misiones, compóngase como pueda, Dios proveerá. No, ahí, no lo lleven. No es así. Porque entonces su descendencia no va a querer hacer misiones. Lo que nuestra descendencia ve en nosotros, ellos lo van a querer hacer. Entonces, cuando uno va a hacer misiones, otros deben estar haciendo rodillas. Pero no el mismo misionero, no, el misionero debe estar haciendo la obra del Señor. No que no va a orar, pero no va a hacer la mayor parte del tiempo esa labor, porque está atendiendo las almas. Entonces, hay que hacer las tres. Pero hay una que es la que va a predominar. O rodilla o pie. Amén. Si tiene un buen equipo ministerial, sí. Voy a hacer la pregunta porque es que hay gente que nos están viendo y de pronto no escucharon. Un estudiante hace una pregunta: ¿puede un misionero tener victorias sin tener oración y ayuno? La respuesta es: si tiene un equipo ministerial a su alrededor que lo cubran en oración y en ayuno, va a tener victoria todo el tiempo. Porque lo están cubriendo, le están dando una cobertura a él en ese campo. Ahora, hay algo que a veces pasa en el misionero, que se cansa de orar por otro. Se cansa de que otro tenga grandes victorias a través de él. Y hay misioneros que dicen: ajá, pero ¿y este ministerio mío qué? No es reconocido. No se ve. No tiene gloria. Eso cree él o ella. Dios está mirando todo eso y a su debido tiempo le va a recompensar. Nunca piense que lo que hace para Dios es en vano. Ninguno de los que está aquí presente piense que lo que hace para Dios es en vano. Mira, el camarógrafo, parece que no fuera nada estar allí. ¿Usted sabe cuántas naciones están viendo porque usted está ahí parado? Es un servicio para Dios. Parece el que se para en la puerta 3 horas. Parece que no fuera nada. Eso es un servicio para Dios. Dios eso lo recompensa. La Biblia dice que no hay nadie que sirva a Dios de balde. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que nosotros hacemos tiene su recompensa de parte de Dios. Y tercero, manos. ¿Quiénes son manos? ¿Qué es mano? Manos son aquellas personas dadivosas que toman de lo que es de ellos y dan para que otra gente vaya. Ellos no pueden ir porque tienen negocios, tienen que cumplir un trabajo. Pero ellos dicen: yo mis misiones yo las hago yo doy una ofrenda misionera todos los meses para que otros vayan a esos lugares donde yo quisiera ir, pero no puedo por mi trabajo.
¿Se vale o no se vale? Eso es un complemento. Nosotros debemos entender que el Evangelio es algo integral. Cuando digo algo integral es que no depende de una sola cosa, sino de un conjunto de cosas. El Evangelio es una de las, si se puede llamar así, religiones que el gobierno no la ayuda económicamente, como a otras religiones. El gobierno, el Evangelio depende es por fe. Depende de Dios y de la generosidad de la gente que sigue esa misma fe. De que Dios los toque, de que ellos dispongan su corazón para dar. De eso depende el Evangelio. Por eso lo llamamos que es de fe. Porque no tiene ingreso fijo. Porque como hoy puedes recibir algo alto, mañana puede que no recibas nada. De que hoy la gente puede ablandar el corazón, pero mañana lo puede endurecer. O sea que el vivir por fe es una experiencia día a día, pero que es una experiencia hermosa, porque nos toca depender del cielo. ¿Me entienden? Y a veces el misionero no tiene ni uno. Pedro dijo, no tengo oro ni plata, estaba limpio. O sea, no tenía dinero. Si hubiera tenido, le hubiera dado. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Vamos a ver qué dice la Escritura. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 7. Me voy con Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Perdón, esa es la otra cita. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 7. Mi alma alaba al Señor. Anoten, porque esta cita que traigo a modo introductorio de todo lo que vamos a ver en el resto de semana no está en este material que se les entregó o que se les colgó en sus correos a los que están recibiendo. En 2 de Corintios capítulo 8, del 1 al 7, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto es una gracia. El participar en el dar para la obra misionera esto es una gracia. Que en grande prueba de tribulación, no voy a creer que eran gente que tenía mucho dinero, los de Macedonia, no. Dice, mira lo que dice aquí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran pobres, pero peleaban por dar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aunque, imagínense, a ver si el dar no es algo espiritual. El dar es algo espiritual también, porque es por fe que usted está dando. Usted al final no sabe qué se hace con eso. O sea que el dar
se vuelve algo espiritual. El dar en el Evangelio muestra espiritualidad en la persona que lo hace. Mira lo que dice. Vamos al 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Mire, el dar para la obra misionera no es una carga, que es un privilegio. De que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con todos nosotros, abundáis también en esta gracia. En otras palabras le quiere decir, así como ustedes tienen mucha fe, amor, saben tanta Biblia, también sean dadivosos. También no les duela dar a la obra del Señor, a la misión. Sí, hay gente que tiene grandes dones, pero no participa en razón de dar y ofrendar. O sea que en ese área no muestran espiritualidad. No la muestran. A veces decimos, es que yo no tengo, es que a mí no me alcanza, pero esta iglesia era pobre y peleaban para dar. ¿Por qué? Porque eran ricos en fe. Como la persona, escuchen, aquí una revelación, como la persona sea rica en fe, jamás le dolerá dar. Escriba eso. Como la persona sea rica en fe, jamás, cada vez que se levanta una ofrenda misionera, porque se va a enviar un evangelista, un misionero a un lugar, le dolerá dar. Él dice, voy a dar, voy a participar, ya que yo no puedo ir por mi trabajo o por la condición que sea, otros vayan por mí. Eso es espiritualidad. Esa persona es mano a su nombre. ¿Habrá alguna mano aquí? Seguro, cuidado que pierdo a esa misionera ahora. A Bucaramanga, que voy a enviar a los misioneros. A ver si aquí hay gente que ama la obra misionera. ¿Cuántas manos hay aquí? Si no es mano, no diga amén. Porque hay gente que es pie y hay gente que es rodilla. Ahora, vamos a Filipenses. Me voy con Filipenses. Capítulo 4, del 10 al 20. Filipenses, capítulo 4. Me voy con Cristo. Filipenses 4, del 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. En Filipo también Pablo se encontró con mucha bendición, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez,
Hay gente que cree que uno pide porque tenga escasez. Mira lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Todo lo puedo en Cristo. Misionero, cuando está pasando una dificultad, debe decir: todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Misiones que a veces hay que hacer bajo condiciones que uno no quisiera. Pero por amor a Dios hay que hacerlo. Ahora, hay misiones, no siempre, no lo terminé. Hay misiones que no son, digamos, para ganar gente que no conoce de Cristo. Hay misiones que son para romper dogmas humanos que hay en el Evangelio. Escriba eso, por favor. Repito, hay misiones que se hacen, pero que no son en su mayoría para ganar gente inconversa, sino que son para romper dogmas de hombres que a veces hay en las iglesias. Pablo hizo muchos viajes misioneros nada más para eso. Para ganar a mucha de la gente que estaba en el judaísmo. Y usted no ve que tuvo grandes contiendas con ellos y se ganó, más de un enemigo se ganó. En Hechos hubo una, no recuerdo el capítulo, creo que en Hechos 13, 14, todo el mundo lo cogían y lo circuncidaban ya después de la gracia de Dios. Y Pablo llegó y tuvo una discusión no pequeña, dice la Biblia. En el 15, vamos a leerlo, sin pasar Filipenses. Esto es un paréntesis que quiero hacer. O sea, en Hechos 15, creo que es por ahí. Ahí es, en Hechos 15. Mire, hay misiones que no son para el converso, sino para romper dogmas, paradigmas. Mire lo que pasó aquí. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, cuando un misionero está haciendo la obra y ve que en la iglesia se están dando todas estas cosas, debe tomar una carga. Wow, de pronto no en este viaje misionero, pero yo voy a su viaje misionero a venir a romper esto, para que se viva el evangelio como es. Mire lo que dice. Es claro que estas misiones son para gente que se amarre bien el pantalón y la pollera, porque más de un enemigo te va a ganar con él. Así es. Mire lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, mire lo que la doctrina que enseñaban, no podéis. ¿Eso es verdad o es falso? Esa doctrina no es verdad. Si usted quiere tomarla como a veces eso se ve, cuando estas cosas se debe levantar un misionero para romper esto. Cuando se está enseñando de que haciendo las obras de la ley es que viene la salvación, ese evangelio hay que contrarrestarlo, porque es falso. No es verdad que haciendo las obras de Moisés hay salvación. No es verdad. Amén, amén. Pero no vayas a creer, después que una doctrina se establece en un lugar, los demás la siguen. Eso pasa. Porque está en la Biblia, está en la ley de Moisés, está en la Biblia y no hay que hacerlo. Hay cosas que ya no hay que hacerlas.
¿Por qué? Porque fueron abolidas por nuestro Señor en la cruz del Calvario, pero están en la Biblia. Entonces, como están en la Biblia, el que no tiene eso que usted dice, esa revelación del Espíritu, la puede estar enseñando como punto de salvación. Nosotros debemos enseñar toda la Biblia, pero hay cosas que no se pueden enseñar como punto de salvación, porque estamos llevando a la gente al resbaladero, a que viva por obras, y por obras de la ley que nos salvan. Si usted quiere enseñar que las obras de la ley tienen que ver con la salvación, usted está viviendo en el viejo pacto. Y en cualquier momento se te va a levantar alguien que conozca la Escritura y te va a avergonzar. Cuando habla de esas virtudes de Pedro 1.5, son virtudes espirituales, habla del conocimiento, del amor, de fe, de dominio propio. Aquí este pasaje está hablando son de las obras que estableció Moisés, establecidas en ordenanza. La gente le estaba enseñando a los hermanos de la iglesia que si no las hacían no había salvación, y eso no es verdad. Vamos a seguirlo leyendo para que vea usted que hay misiones que no son para establecer iglesias, sino para romper paradigmas, corregir, establecer la sana doctrina. Mire lo que pasaba. Dice, entonces algunos que venían de Jerusalén, o de Judea, perdón, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, ¿cómo? Esto te va a generar problemas. No pequeña, o sea, en otras palabras, grande. Con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahí hubo un cambio en el propósito misionero. Cuando nosotros estamos haciendo obra misionera y vemos que esto está pasando en alguna ciudad, país o pueblo, debemos tomar una carga por eso, para que sepa. Y nosotros estamos a punto de hacer un viaje misionero, es por eso, por ese tipo de cargas, porque hemos visto cosas que no están bien y que se la han metido a la gente como si hubiera un punto de salvación. Ahora, ese es un paréntesis, volvamos a Filipenses para seguir hablando de la mano. Capítulo 4 de Filipenses. A su nombre. El libro de Filipenses, en el capítulo 4. Mi alma alaba al Señor. Versículo, ¿cómo? Por el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino solamente vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mí. La gente estaba pendiente.
¿Dónde está el misionero? ¿Dónde está Pablo? Vamos a mandarle una colecta para las necesidades. Ahora en el 17 él aclara. Pablo fue muy claro con esto. Dice, no es que busque dádivas. Esto hay que aclarar. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que la gente se vuelva espiritual en razón del dado. Era lo que Pablo buscaba. Que así como abundaban en fe, en conocimiento, en amor, también abundaran en generosidad. Y él dice, no es que esté buscando fruto, pero sí estoy buscando, no es que esté buscando dádiva, pero sí estoy buscando fruto que abunden en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? Aquí una revelación. ¿Cuál cuenta? El cajero electrónico del Señor. ¿Sabía usted, esta atención, que todo el dinero, todas las ayudas, todo lo que tú has dado para el Evangelio, por la causa, tú tienes una cuenta abierta en el cielo de todo ese que has hecho? ¿Tú sabías eso? Para los que no sabían, todo el diezmo que tú has dado, todas las ofrendas misioneras, todos los platos de comida que has dado, todo lo que has dado con amor, eso el Señor lo tiene en memoria para que sepa. Hay una cuenta abierta al nombre de cada uno con todo lo que hemos dado. Por eso Pablo dijo, yo no estoy buscando dádiva, lo que busco es fruto para la cuenta que tú tienes, porque eso te va a ayudar. Uno dice cuando Cornelio, ¿qué le dijo el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria delante de Dios. O sea que Cornelio era rodilla y era mano. Miren lo que cómo obra la misericordia de Dios en Cornelio, que era católico. No vaya a creer que a veces hay gente que no está en el Evangelio y son más dadivosos que evangélicos. Y allá conocí un ganadero, mataba una vaca y media la regalaba para los pobres. Católico. Dadivoso. Dios esas cosas las ve. Entonces, es importante saber si somos manos. Aquí dice, para terminar esta parte, estamos en Filipenses capítulo 4, 18 dice, 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Escriba ese nombre, ya le voy a explicar qué es o quién es. ¿Usted qué cree que es? ¿Algo o alguien? ¿Cómo? Alguien. De pronto alguno vaya a creer que Epafrodito es una flor. Porque dice que olor fragante que me trajo Epafrodito. No, Epafrodito, eso. Epafrodito era un apóstol. Y mire, para que vea los diferentes tipos de apostolado que hay. ¿Sabe cómo era el apostolado de Epafrodito? El apostolado de Epafrodito era adelantándose a los viajes misioneros de Pablo y organizándole todo para cuando él llegase. Él le organizaba a Pablo los lugares donde iba a predicar, los lugares donde iba a dormir y cómo iba a comer. Mire lo que dice, vamos a seguir. Versículo ¿qué? Perdón. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor agradable, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aplaude al Señor. Soy mano, soy pie, soy rodilla. ¿Qué soy? ¿Para qué soy? Si tú eres mano y si tú oyes que se va a hacer una gira misionera, enseguida tú vas proponiendo en tu mente y en tu corazón: voy a sacar de lo que es mío para dar una ofrenda para que otro vaya, no pase necesidad. Esa persona es mano. Te la voy a poner así: aquí vamos a hacer un viaje misionero, voy a enviar 2 misioneros a Bucaramanga la otra semana. Si aquí de pronto hay alguno que sea mano y quiera contribuir a esa causa porque usted no puede ir, aquí se la recibimos con amor para esa causa. Si usted es rodilla, le recibimos su oración por esa causa. Y si usted es pie, póngase a la orden para tenerlo en cuenta. Pero para ser pie hay unos requisitos diferentes. Número 1, y esto hay que anotarlo, hay que tener disponibilidad de tiempo. Hay gente que quiere ser pie y trabaja 10 horas. No puede ser pie. La gente que por lo general son pies en la obra misionera no tienen compromiso con empresas. O son de negocios, o pensionados, o independientes, porque viven por fe, o sea, de la calidad de la gente. No se ofenda por eso. Así es, que vive por fe y vive de la calidad de la gente. No. Hay una diferencia entre el ser mano con respecto al ser rodilla o al ser... Perdón, hay una diferencia entre el ser pie, entre el ser rodilla y mano. Es diferente. Para ser pie, segundo, debes amar a Dios por encima de la familia y de lo que tú posees materialmente. ¿Perdón? Así es, pero no es así. Debería, pero no es así ni igual. Debería. Porque la Biblia lo dice: amarás al Señor tu Dios por encima de todo, pero tú debes entender que eso es un proceso en mucha gente para llegar a eso. Y Dios eso lo va a probar. ¿Cómo lo va a probar? Aquí lo vemos en el campo misionero. Hay gente que Dios la puede llamar a hacer una obra y lo primero que piensan es: ¿y mis hijos? ¿Mi familia? Yo no, ¿por quién los voy a dejar? Entonces, para hacer la obra misionera, debe ser una persona que tenga clara ese orden de prioridades. Porque si lo tiene claro, va a decir: yo voy a buscar la forma de emparejar todo para que a ustedes no les falte nada y que Dios los guarde sin mi presencia este tiempo que no voy a estar. Pero este se va. No todo el mundo lo va a decir igual. Usted sabe lo que es. Cuando ya usted tiene el maletín en la mano y el hijo de 4 años: ¡papi, no te vayas! Muchos cogen el bolso y lo guardan para eso. Los hijos lloran por la puerta porque tú te vas a comer. ¿Es eso? Y ustedes con lágrimas y chao, y chao, y chao. Todo el mundo. La obra misionera tiene unos compromisos.
y en especial el que es viejo. Otro que se va a enfrentar a culturas que él no conoce y que de pronto son diferentes a como él está acostumbrado a ver el Evangelio o a ver la vida. El misionero jamás critica cuando está por fuera lo que ve. Por ejemplo, formas de vestir, saludos. Tomás, tú te vas a medir, ¿sabes cómo se saluda un hijo hombre con el papá? Se besan. Con beso. ¿Cuándo ves eso un hijo costeño? El paisa se besa, el hombre con el hijo hombre, para que sea. Cultura. Que lo hace acá, ya usted sabe la frase que va a decir enseguida. Por poner un ejemplo. Ahora, que hay cosas que sí parece que fueran cultura, pero son costumbres paganas que están arraigadas. Por el respeto de los paisas, voy a volver a hablar de los paisas. El paisa dice mucho que Ave María y ellos dicen que eso es por cultura. Mentira. Tradición pagana metida por los españoles en la época de la conquista, que se quedó y la hicieron tradición. Están invocando un nombre que no es el de Cristo. Todo paisa, escuche, que se convierte al Evangelio debe renunciar al Ave María como dialecto. Cultura. ¿Por qué no dice a Jesucristo? Dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres para que se hagan. Usted sabe que si una persona comienza a invocar de Ave María, de Ave María, está invocando demonios, está invocando es por la idolatría, que como la gente no sabe, se volvió algo cultural. Es como aquí el carnaval, la gente no sabe por qué no lleva años, no que es algo cultural, pero si nosotros nos remontamos a la historia, vemos que no es algo cultural, es algo pagano. Pero necesitamos ser libres para entender los principios. Mientras la persona no es libre, cree que es cultura. A ese tipo de cultura sí debemos refutar, porque no es cultura. Es costumbre pagana, arraigada por los años. Pero cuando vemos otro tipo de cosas, como lo que dije, que el hijo se besa con el papá, con un beso santo, ahí no nos podemos meter. Por poner un ejemplo. Así es. Ósculo santo, es un beso santo. Soy pie, soy mano, soy rodilla. Respóndete a ti mismo. Dentro del campo misionero, ¿qué labor tú cumples o anhelas cumplir? Tienes esas rodillas bien bonitas. Tienes esa salud vigorosa. Escuche, por lo general, ¿cuántos requisitos? Para ser pie hay que tener buena salud. ¿Usted sabe lo que es un misionero enfermo? ¿Por qué debe tener buena salud? Porque al misionero todo lo que le pongan en la mesa se lo debe comer. Y si está enfermo, que no puede comer puerco frito,
con carne por el ácido. Entonces, como misionero va a comenzar a despreciar, y el desprecio en la obra misionera no se vale. ¿Usted sabe lo que es un misionero que le pongan delante de la mesa? No, que yo no puedo comer. Eso se llama un desprecio en el campo misionero. La Biblia dice: todo lo que os pongan delante, comedlo sin preguntar nada. Porque el obrero es digno de su alimento. No, que yo no como arroz chino, cómetelo. Porque yo vi en internet una cosa rara con el arroz, que eso es embuste. Eso es allá nada más. Porque ellos como cultura, eso es normal, que ellos pueden comer este tipo de animales, eso no es nada. Cuando vaya por allá a ver misión, eso es normal. Pero por acá eso no es normal. No lo hacen. Déjense de eso. En China es normal que ellos guisen un perro, eso es normal por la cultura que ellos llevan. Pero en esta cultura eso es ilegal, no tiene cárcel. Tiene que comérselo, ¿verdad? Por eso es que no es para todo el mundo en las misiones, se las tiene que comer. Todo lo que te coloquen tiene que comer. Ayer. Aplaude al Señor. Entonces, la gente que van a hacer misiones en específico, que son pies, que les toca ir, se va a afrontar a muchas cosas, a muchas culturas, aún dentro del Evangelio. Y yo no le comenté que a un amigo mío le hicieron rasurar el bigote antes de subir al púlpito, porque en esa iglesia es pecado usar bigote. ¿Hasta dónde? Ya ese misionero debe decir: yo debo venir otra vez, pero a hacer misiones, a romper esto, porque eso no está bien. O sea, cualificar la santidad por cosas como esa, eso es un error. La persona debe hacerlo en su región. ¿Por qué? Porque en ese momento él es un embajador del reino y él tiene que someterse a como ahí se hagan las cosas. Pero ya una segunda vez él no va. Y si va, es a romper como misionero. ¿Sabe qué digo? No hay problema, cómprenme una prestoal para que Willy pueda traer bendición. Se fue para el baño y me lo quitó. Ya, predicó sin bigote. Ya eso no es por cultura. Ya eso es lo que dice Hechos 15. Si no hacéis estas obras de la ley, no podéis ser salvos. Entonces, la obra misionera de este siglo XXI es diferente, es más fácil, porque el Evangelio ha sido predicado en muchos lugares. Es más, uno llega a un lugar y puede levantar una obra rapidísimo si tiene la unción para eso. Si tiene llamado misionero, la puede dejar establecida. Porque el Evangelio cada día toma más fuerza, más fuerza, más fuerza. No es como antes. Y usted sabe cuánta gente hoy en día está esperando una oportunidad de Dios en el Evangelio. Que de pronto están oyendo, viene un misionero a levantar una obra y él en su interior dice: esa es la oportunidad que yo estoy esperando para ejercer mi pastorado. Que alguien crea. Así mucha gente en los lugares.
Yo soy producto de una oportunidad. La Biblia dice, tiempo y oportunidad vienen al hombre. El hombre es el que sabe si él sabe conocer los tiempos de Dios para él y las oportunidades que la vida le está dando. Porque a veces se pasan las oportunidades. Hay gente que desprecia la oportunidad, diciendo que no es el tiempo para él. Y a veces se pasa. A veces se pasa ese tiempo. Es muy importante lo que nos están copiando en TV, que estas tres señales las tengamos bien claras. Si somos rodillas, si somos manos, si somos pies. Pero si eres pies, esto tiene unas características diferentes. Unas características diferentes que son las que estamos dando. Ahora, vamos al manual y vamos al punto que dice la necesidad urgente de misioneros. La necesidad urgente de misioneros. Mi alma te alaba, Señor. Hay una necesidad urgente de misioneros. Pero ya usted sabe que el misionero, Dios lo va a sacar de la comodidad en la que vive para llevarlo a la incomodidad donde otros viven. Y muchas misiones se van a comenzar en lo poco. Amén. Si te toca dormir en el suelo, sin abanico o un calor, si tú eres de los que a las 12 ya tienes que almorzar y son las 3 y no te han llamado. Por eso que en las misiones hay otros requisitos. Miren lo que dice, la necesidad urgente de misioneros. La última estadística cristiana comprobó que más del 25% de la población mundial todavía no ha escuchado de Cristo y de su evangelio. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Esto confirma un regreso en la cifra de personas no evangelizadas en el mundo, yendo de un 16% en la década de los 80 al 25% hasta el 2010. O sea que ha subido. En los 80 había un 16% de la población mundial que no había sido evangelizada. Y ya en la época del 2010, en vez de disminuir, subió hasta el 25%. Y mire lo que yo le decía al inicio, del 2010 hasta el 16 que estamos, con toda la gente que ha nacido y con todos los que han pasado de la minoría de edad a la mayoría, con respecto a cómo el evangelio ha ido siendo evangelizado, seguramente que ha subido. Teniendo en cuenta todos los misioneros que han muerto y se han ido con Cristo. Hoy en día el término de apostolado no lo estamos utilizando como la labor misionera que es. El apóstol debe salir. El pastor neto es el que permanece en el corral con las ovejas y el ganado. Pero el misionero o el apóstol son llamados a no estar en cuatro paredes todo el tiempo.
Por momentos Pablo llegaba a Jerusalén. Es un ministerio como tal. Ahora, toda salida misionera, escriba esto, debe venir con fruto. Toda salida misionera debe venir con fruto. No, que estaba haciendo misiones. A ver el fruto. ¿Cómo te fue? A ver las evidencias. ¿Dónde está el fruto de ese viaje misionero? ¿Qué hiciste? ¿Qué estableciste? ¿Qué semilla dejaste para después ir a regarla? No, que yo voy por allá, tú sabes, no hay fruto. Pues voy a pasear nada más. Debe haber fruto. Debe haber señales de apóstol, que son las almas, que es el establecimiento del reino, que es las nuevas puertas que se están abriendo, para que cuando ese apóstol se muera, muchos reciban de esas bendiciones, queden esos legados. Todo apóstol, todo misionero debe decir, cuando yo me muera, por lo menos que queden 20, 30 iglesias, y que otros sigan este legado, que puedan haber iglesias en otras naciones, que esta visión que un día se recibió de Dios permanezca. Mirar al futuro, mirar como Dios ve el mundo para Cristo, las naciones para Él. La visión de Dios no se puede acabar. Otros deben seguirla. Por eso que hay que embarazar a la gente de misión. Si la gente no se embaraza de misiones y muere el líder, se acaba la misión. Acuérdense que el consejo sabio que dio Gamaliel en Hechos, por allá en el capítulo, creo que 5 o 6, no recuerdo, que si este consejo, esta obra es de hombre, se acabará, pero si es de Dios, no la podéis destruir. No vaya a ser que estés peleando contra Dios. Tremendo. Ahora, cuando un misionero ha logrado establecer el reino en forma local, nacional e internacional, y tiene una congregación, esa congregación va a ser bendecida a través del trabajo que esa persona o que ese ministerio ha logrado hacer. ¿Por qué? Porque los frutos de ese ministerio van a ir a mostrar su ministerio y a bendecir a otros. Escriba eso. Por eso es la necesidad de que haya manos apoyando esa visión de Dios. A futuro, uno debe mirar las cosas a futuro. Si usted mira el Evangelio nada más, lo que puede pasar de aquí a mañana, no tiene una visión de reino. Hay semillas que se siembran, pero que se van a cosechar a los 10 años, como el mamey. Dependiendo del fruto que nosotros querramos recoger, así es el tiempo de maduración de esa semilla. No, que yo voy a hacer una semilla hoy para mañana recoger fruto de ella. Ninguna semilla que tú siembres hoy mañana está recogiendo, por mucho químico que le eches. Eran 8, ahora con los fertilizantes ya en 2 años de aguacate también. Los injertos están haciendo de que las leyes naturales se aceleren y todo eso está autodestruyendo la tierra. Usted no ve el pollo purina. ¿Cuánto no demora un pollo criollo para estar listo para la olla?
Pero un pollo purina en 40 días está en la olla, más gordo que un criollo. Porque la ciencia está aumentando y la misma ciencia está acelerando los tiempos y las sazones de Dios. Por allá en Hechos 1, 6, 7 dice: no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, miren lo que dice. Esto confirma un regreso en las cifras de personas no evangelizadas en el mundo, yendo de un 16% en la década de los 80 a un 25% en el 2010, viviendo bajo la esperanza del pronto regreso del Señor. Esta tendencia es alarmante y le da urgencia ¿a quién o a qué? A la gran comisión. ¿A cuánto Jesús le dejó la gran comisión? A toda la iglesia. No, que yo no soy llamado a la gran comisión, sí eres llamado. Vamos a leerlo, Mateo 28, 19 al 20. Mi alma te alaba. Mateo, capítulo 28. La periodista Roxana vino. Iba a escoger dos para que lo entrevistaran según la temática. Así van a ser las temáticas. Bueno, ahora al final yo les explico. Creo que con esta cita termino por el tiempo. Miren, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id. Id es un imperativo que denota orden. Y tienes que ir, es una orden que te estoy dando. O sea, el evangelizar es una orden. ¿Quiénes debemos evangelizar? Todo el mundo en el colegio evangeliza. En el empleo. Ay, que hay de tu vida. Me entregué a Cristo, mi hermano. Sin pena. Cuando le pregunten ahora no, hermano, yo le entregué mi corazón a Cristo. ¿Cómo va a ser? Sí, mi hermano, para su gloria y su honra. Serio lo dice. Y yo, si usted me lo permite, hermano, yo quiero presentarle ese plan de salvación. Y comienza a hablarle de Dios, para que vean que fue una nueva criatura. Que fue para el pueblo donde lo vieron crecer. Ajá, ¿qué es tu vida? Me entregué a Cristo, mi hermano, para su gloria y su honra. ¿Cómo hace? Sí, el Señor tocó mi corazón. Decidí entregarle mi vida a Cristo. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Así es que debe usted predicar el evangelio. Si usted llega y le pregunta: ay, ¿cómo te ha ido? Imagínate, yo he llegado más que el evangelio. La gente va a decir: Dios mío, no me habla. Hay gente que predica en así. Así es que quieren ganarse a otros. ¿Usted cree que con ese tipo de predicación se va a ganar a la familia? O a los amigos, a la familia cuando vaya a visitar en la tierra que te vio nacer. Otros dicen: no creo que esa conversión, le pongo 6 meses para verlo otra vez en lo mismo. Hay gente que pone hasta fechas. Usted cuando escuche eso, que dijeron que te pusieron fecha para que te volvieras atrás, te debe tomar esas fechas como punto para afianzarte más en las cosas de Dios. No permita, Señor, quito poder a esas palabras, que yo de aquí a 6 meses voy a volver atrás. Voy a tomar esas palabras para afirmarme de que realmente tengo una conversión verdadera y genuina. Y a esa persona le voy a decir: Cristo les ama. Y mi conversión fue genuina. Y quiero que la tuya también sea igual. Esos son principios de misiones. ¿Sabe quién comienza a ver todo eso? El cielo. Te comienza a ver como un hombre fiel, como una mujer fiel. Y en el tiempo que Dios establezca, te va a abrir una puerta grande. Mientras tanto, sigue trabajando en cosas pequeñas.
hasta que el cielo diga, es el tiempo que le voy a abrir una puerta. Voy a comenzar a hacer cosas con él grandes porque he visto su fidelidad, he visto su madurez, he visto que no me va a fallar y a dejar que mi nombre quede por el suelo del evangelio. Veo que hay seriedad, veo que hay madurez, veo que hay carácter. Veo que no me va a fallar. Le voy a abrir una puerta, eso lleva su tiempo. Y aquí hay muchos que están pasando por ese proceso con Dios. Dios lo está observando. Cuando tú tomaste la decisión, voy a estudiar, voy a estar a la teología, voy a estar al instituto bíblico, quiero aprender más, porque quiero a futuro ser un predicador. Desde ese momento Dios te mira con otros ojos ya. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero no tenemos ni idea de las cosas grandes que Dios tiene para vosotros. Grandísimas. Y Dios las va haciendo en su debido tiempo. En su debido tiempo. Así es que, mis estimados, esta es la primera clase. Den un aplauso al Señor. No se vayan, que vean los anuncios. Pero primero quiero despedir a todos los televidentes y quiero decirles que es muy importante que usted en el correo que aparece ahí en nuestro canal coloque su nombre y de las personas que están ahora mismo en su iglesia recibiendo el diplomado, para que acá nuestra secretaria les tome la asistencia para poder obtener los títulos en su tiempo. Eso es muy importante si ha recibido la conferencia. Ya saben, el próximo sábado a las 13 en punto estaremos en la segunda clase. Esperemos y esperamos que haya sido de bendición para tu vida, y también queremos, si haces parte del Ministerio Internacional del Río de Gloria, que veas uno de nuestros servicios los domingos, ya sea a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde. Vas a ser muy bendecido. La paz de Dios sea sobre tu vida, y suelto la palabra que eres embarazado, embarazada del campo misionero. Dios los bendiga, Dios los guarde.